Hola, ¿cómo les va a todos? Hoy, nuevamente, nos encontramos para ver otro tema del sector contabilidad y de contabilidad básica, que es el costo de los bienes vendidos. Para ello, vamos a ir viendo qué es el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Y vamos a decir que en el mismo momento que se reconocen los ingresos por venta de bienes o de servicios, también es necesario computar el costo de lo vendido para obtener el resultado bruto de ventas. Obviamente que en ciertas empresas nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema, pero sí vamos a tener algún problema cuando nosotros hablemos de esas empresas que compran o aquellas que fabrican, pero que tienen diversos costos de esa compra o de esa fabricación. Entonces, tenemos que determinar uno de los sistemas de inventario que sabemos o que conocemos. Obviamente que existen diversos sistemas de inventario permanente y en otro caso, aplicar el sistema de la diferencia de inventario. Cualquiera de estos dos, inventarios permanentes o por diferencia de inventario, son los que debemos utilizar para los bienes que nosotros denominamos contablemente bienes de cambio. Entonces vamos a hablar de los sistemas de los inventarios permanentes. Por ahora conocidos existen 6 sistemas de inventario permanente. El PEPS, primero entrado, primero salido. El WEPS, último entrado, último salido. Primero salido, perdón. Encontramos el precio promedio ponderado. Ya vamos a ver que en un ejercicio esto nos dice que este precio promedio ponderado es un intermedio entre lo que es PEP y lo que es WEPS. El más alto entrado primero salido o método IFO. El próximo entrado primero salido o método NIFO. Y el de identificación específica, que no es nada más ni nada menos que el antecedente de la antigüedad de lo que hoy podríamos denominar el código de barra. Entonces, obviamente que para cualquiera de los sistemas, nosotros vamos a ingresar a nuestros inventarios permanentes al valor que dijimos de precio de factura menos descuentos más todos los gastos inherentes hasta la llegada a nuestros depósitos de esos bienes. ¿Sí? Acá lo que va a pasar, que la diferencia es que aplicando uno u otro inventario permanente, lo que va a haber diferencia es en cómo nosotros aplicamos el costo de lo vendido. O sea, yo tengo diferentes ingresos y voy a ver cómo es el costo de lo vendido. Cuando yo hablo de PEPS, a las salidas de los inventarios, o sea, a la venta de los bienes, cuando tengo que obtener el costo de lo vendido, yo voy a tomar las partidas más viejas en existencia, existencias iniciales, y voy a seguir por las primeras compras, segundas compras y así sucesivamente. Obviamente los que dicen, los que aplican este método es que nosotros vendemos las unidades más viejas en existencia. Pero después nos encontramos con WEPS, que dice el último entrado, primero salido. Acá nosotros vamos a asignar las últimas unidades en existencia. O sea, tomamos desde las últimas unidades, las anteúltimas y así sucesivamente para obtener el costo de lo vendido. ¿Y por qué se hace esto? Porque se dice que lo que nosotros tenemos es un stock base, y ese stock base es el inicial o las primeras compras. Después vamos al precio promedio ponderado, que es una ponderación entre todos los precios. Cada vez que haya un ingreso de bienes a nuestros inventarios, vamos a tomar el total valorizado de esos bienes, lo vamos a dividir por las unidades
Y eso me va a dar el precio promedio ponderado, que yo voy a utilizar para registrar la venta próxima. Obviamente que voy a seguir usando ese precio promedio ponderado hasta que haya un nuevo ingreso y nuevamente tenga que calcular el total registrado contable dividido las unidades, me va a dar el nuevo precio promedio ponderado. Cuando nosotros hablamos de lo más alto entrado, primero salido, estamos hablando de que vamos a tomar los valores más altos que tenemos en existencia. No decimos ni los primeros ni los últimos, lo más alto. Obviamente que este sistema va a coincidir en una época inflacionaria con webs, porque seguramente vamos a tomar el último valor de ingreso para ir dando de baja al costo de lo vendido. Pero, en realidad, el método IFO lo que hace es tomar lo más alto entrado. Si yo tengo a 10, a 15, a 8, primero tomo los de 15, después tomo los de 10 y después tomo los de 8. Eso es el método IFO. El método del próximo entrado, primero salido, hay que hacer una aclaración previa. Esa aclaración previa es que no podemos utilizarlo en la contabilidad histórica. ¿Por qué? Porque mezclamos datos históricos con datos ajustados por inflación o datos actualizados. ¿Por qué? Porque yo históricamente registro cada una de las compras, pero cuando yo voy a hacer la venta, el costo de lo vendido sale de tomar el costo de reposición, o sea, de recompra o de fabricación. En el momento que yo vendo, veo cuánto me sale reponer ese costo, esa unidad de bien que estoy vendiendo, y por lo tanto voy a calcularle el costo de lo vendido de acuerdo a ese costo de reposición. Estoy mezclando una contabilidad histórica con una contabilidad ajustada por inflación, por lo tanto estoy cometiendo un pequeño error, ¿sí? Que seguramente es muy grande cuando yo mezcle histórico con contabilidad actualizada. Pero esto es así. El costo se saca del costo de reposición, que es o costo de recompra o costo de producción de ese bien que estoy vendiendo. Y por último, el de identificación específica se usaba en muchas tiendas grandes que había en nuestro país, y lo que se hacía era rotular a cada bien que yo compraba con el costo que me había salido. Obviamente que ninguno ponía en el bien el valor del costo, porque si no estaría diciendo cuánto me salió ese bien para el que lo está comprando. Entonces lo que se hacía era, se distorsionaba con un número base. O sea, poníamos 20 y si a mí el bien me había salido 5, lo multiplicaba por 20 y ese rotulito decía el código 100. Obviamente que cada vez que facturaba, yo lo que tenía que hacer es poner ese código. Obviamente que para obtener el costo, lo único que tenía que hacer es a ese código dividirlo por el valor base, que habíamos dicho, por ejemplo, 20, y volvíamos a tener el costo. Obviamente que este de la identificación específica no es un método estadístico, sino que es un método preciso, porque llega el bien, me sale 5 pesos y lo estoy anotando. Por eso dije hace un ratito que era el método más antiguo que teníamos, que era el precedente, ¿sí?, de el código de barras que nosotros nos encontramos en estos momentos, en donde muchos códigos de barra puede la empresa incorporarle el valor del costo de ese bien y ya tenerlo contabilizado y saber cuál es el valor real de costo. Estos 6 métodos son los métodos conocidos de inventario permanente. O sea, que yo voy a registrar cada compra y voy a registrar cada venta. Cuando registre la venta, en la planilla de inventario, lo que voy a hacer es aplicar el método correspondiente. Pero también nos vamos a encontrar con el método de la diferencia de inventario. No voy a hacer
en cada una de las ventas el costo de lo vendido, sino que lo voy a sacar por diferencia de inventario. La diferencia de inventario es aplicar la fórmula. Existencia inicial más compras menos existencia final es el costo de la mercadería vendida. Existencia inicial más las compras menos la existencia final me va a dar el costo de la mercadería vendida. Pero ¿cómo nosotros vamos a decir qué es esta fórmula? No es una fórmula traída de los pelos, sino que es una fórmula que dice lo siguiente. Si yo igualo los términos, puedo decir que la existencia inicial más las compras es igual a la existencia final más el costo de lo vendido. Por lo tanto, quien aplica esta fórmula dice que lo que tengo al inicio más lo que compré, o lo tengo al final o lo vendí. Obviamente que esta es la explicación. La existencia inicial más las compras, lo que tengo más lo que compré, o lo tengo en existencia final o lo vendí. ¿Sí? Obviamente que los detractores de este método lo que dicen es que dentro del costo de la mercadería vendida hay conceptos que no corresponden a una venta. Hay conceptos de lo no vendido, como las roturas, los robos y demás siniestros que, como yo lo voy a sacar globalmente, voy a tener que incorporarlo y esas diferencias las voy a contabilizar como costo de lo vendido. Que en el caso de las diferencias, que en el caso de los inventarios permanentes, se registra, pero se registra con otras cuentas de resultados. Entonces, para aplicar este método, tenemos que realizar un inventario físico de las mercaderías, igual que en el otro. ¿Para qué? Para saber cuál es la existencia final. Y después establecer un método para evaluar las existencias finales. ¿Sí? Y obviamente, cuando yo tenga las existencias finales, voy a poder calcular el costo de la mercadería vendida, porque tengo las existencias iniciales, que no es nada más ni nada menos que la existencia final del ejercicio anterior, porque tengo las compras, es la sumatoria de todas las compras del año, y yo lo único que voy a tener es que contar los bienes, valuarlos y ya tener las existencias finales, y con eso se obtiene el costo de lo vendido. Hasta acá todo lo teórico. Ahora, en una próxima entrega, vamos a ver un ejercicio práctico de PEPS, WEP y PPP.